Has entrado a un lugar donde las sombras guardan secretos y el miedo siempre encuentra un rincón para quedarse. Si te atreves a seguir escuchando, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas, porque el terror viaja más lejos de lo que imaginas. Ahora sí, comencemos. Siempre he creído que hay cosas en este mundo que no podemos explicar con palabras simples, cosas que nuestros abuelos sabían bien, pero que nosotros, con tanta tecnología y estudios, hemos olvidado. Mi nombre es Roberto Maldonado Herrera. Soy de un pueblo pequeño cerca de Zacatecas, y lo que voy a contar pasó hace 3 años, cuando tenía 26. Nunca he sido de los que creen en fantasmas o brujerías, pero después de lo que viví en aquel rancho, ya no puedo dormir tranquilo. Todo empezó cuando mi tío Sebastián me pidió que lo ayudara con unos trabajos en su rancho. Era un terreno grande que había comprado hacía poco, muy barato según él, porque nadie lo quería. Estaba como a 2 horas del pueblo, por un camino de tierra que se perdía entre los cerros. La primera vez que llegué ahí sentí algo raro en el estómago. Era un lugar bonito, con muchos árboles y un arroyo que cruzaba por en medio, pero había algo que no me gustaba. El aire se sentía pesado, como cuando va a llover, pero el cielo estaba limpio. Mi tío me dijo que íbamos a arreglar la casa vieja que estaba ahí desde quién sabe cuándo. Era una construcción de adobe, con paredes gruesas y ventanas pequeñas. Cuando entramos, el olor a humedad y algo más, algo que no pude identificar, me pegó en la cara como una bofetada. Los primeros días todo parecía normal. Trabajábamos desde temprano hasta que se metía el sol, arreglando techos, limpiando cuartos, pintando paredes. Pero por las noches, cuando nos quedábamos a dormir en la casa porque era muy lejos para regresar al pueblo todos los días, empecé a escuchar cosas. Al principio pensé que eran los ratones o el viento entre las tejas, pero no eran ruidos normales. Eran como susurros, voces bajitas que platicaban en un idioma que no entendía. Venían de las paredes, como si alguien estuviera escondido adentro de ellas. Una noche le pregunté a mi tío si él también los escuchaba. Me miró con cara seria y me dijo que mejor no hiciera preguntas, que no quería saber las respuestas. Eso me dio más miedo todavía. Al cuarto día, mientras limpiaba uno de los cuartos del fondo, encontré algo debajo de unas tablas sueltas del piso. Era como una caja pequeña, hecha de madera muy vieja y amarrada con un cordón rojo que parecía nuevo. Cuando la toqué, mis dedos se pusieron helados, como si hubiera metido la mano en agua con hielo. Le grité a mi tío que viniera a ver lo que había encontrado. Cuando llegó y vio la caja, su cara se puso pálida como papel. Me dijo que la dejara ahí, que la tapara otra vez con las tablas y que me olvidara de que la había visto. Pero ya era muy tarde. Esa misma noche los susurros se hicieron más fuertes. Ya no eran solo voces bajitas en las paredes. Ahora podía escuchar palabras sueltas en español, mezcladas con otras en una lengua que sonaba muy antigua. Decían mi nombre, Roberto, Roberto, una y otra vez, como si me estuvieran llamando. No pude dormir toda la noche. Me quedé despierto en mi petate, sudando frío, esperando a que amaneciera. Mi tío tampoco durmió. Lo vi levantado junto a la ventana, mirando hacia afuera, moviendo los labios como si estuviera rezando. Cuando amaneció, mi tío me dijo que teníamos que irnos de ahí por unos días, que tenía que buscar a alguien que conocía del pueblo, una señora que sabía de estas cosas. No quise preguntar a qué se refería, pero ya me imaginaba. Empacamos nuestras cosas rápido y nos fuimos al pueblo. Durante el camino, mi tío me contó lo que sabía del rancho. El dueño anterior se había ido de la noche a la mañana, dejando todo tirado. Los vecinos decían que ahí habían pasado cosas muy feas hace muchos años, pero nadie hablaba claro de qué. Mi tío había pensado que eran solo chismes de la gente, pero después de estos días en la casa, ya no estaba tan seguro. Me dijo que la señora que íbamos a ver se llamaba Doña Esperanza, y que ella había nacido cerca del rancho, cuando todavía había más gente viviendo por esos rumbos. Cuando llegamos a la casa de Doña Esperanza, una casita pequeña en las orillas del pueblo, sentí otra vez ese frío en el estómago. La señora era muy viejita, con el pelo completamente blanco y unos ojos que parecían ver más de lo normal.
Ni siquiera tuvimos que explicarle nada. En cuanto nos vio, doña Esperanza suspiró y dijo: «Ya sabía que alguien iba a venir por lo del rancho de los Villareal». Ese apellido no lo conocía, pero mi tío se puso tenso cuando lo escuchó. Doña Esperanza nos hizo pasar a su sala, que olía a canela y hierbas secas. Las paredes estaban llenas de santos y veladoras, y en una mesa pequeña había botellas con líquidos de colores raros. Me senté en una silla de madera que crujía cada vez que me movía. «El rancho que compraste», le dijo a mi tío. «Ahí vivía la familia Villareal hace como 40 años. Eran gente trabajadora, pero la señora Remedios, la mamá de la familia, se había metido en cosas que no debía». Doña Esperanza se paró y fue hacia una de las botellas. Sacó un poco de un líquido verde en un vasito pequeño y me lo dio. «Tómatelo», me dijo. «Te va a ayudar con lo que tienes encima». Cuando me lo bebí, sabía a tierra y hierbas amargas, pero sentí un alivio raro en el pecho. «Remedios Villareal», siguió contando la señora, había perdido a su hija más chica por una enfermedad que ningún doctor pudo curar. Se volvió loca de dolor y empezó a buscar maneras de traerla de vuelta. Fue con curanderos, con gente que sabía de plantas, pero nada funcionaba. Mi tío estaba muy callado, nada más escuchando. Yo tenía ganas de salir corriendo de ahí, pero algo me mantenía pegado a la silla. Hasta que llegó un hombre de fuera, de tierras más lejanas, continuó doña Esperanza. Este hombre le dijo que sí podía ayudarla, pero que tenía que hacer un trato. Le prometió que vería a su hija otra vez, pero a cambio, su casa iba a quedar marcada para siempre. La señora se sentó frente a nosotros y sus ojos se pusieron muy serios. Remedios aceptó sin pensarlo bien. Hicieron una ceremonia en la casa, en el cuarto del fondo donde ustedes encontraron esa caja. Enterraron cosas ahí abajo, cosas que no deben estar cerca de los vivos. Cuando mencionó la caja, sentí otra vez ese frío en las manos. Era como si mis dedos recordaran haberla tocado. «¿Y qué pasó con la familia?», preguntó mi tío. Doña Esperanza movió la cabeza despacio. «La niña sí regresó, pero no como Remedios esperaba. Regresó cambiada, rara. No hablaba, no comía, nada más se quedaba parada en las esquinas de la casa, mirando a su familia con unos ojos que ya no eran de este mundo». Los demás miembros de la familia empezaron a enfermarse uno por uno. Primero el papá, después los hermanos. Pero no era una enfermedad normal. Era como si algo les estuviera chupando la vida poco a poco. Se veían más delgados cada día, más pálidos, como si fueran desapareciendo. Me temblaron las piernas cuando escuché esto. Recordé que mi tío y yo habíamos estado durmiendo en esa casa por varios días. Un día, siguió doña Esperanza, los vecinos se dieron cuenta de que ya no salía humo de la chimenea del rancho. Fueron a ver qué pasaba y encontraron la casa vacía. Toda la familia se había ido, pero dejaron todas sus cosas ahí. La comida estaba puesta en la mesa, la ropa colgada en los tendederos como si hubieran desaparecido de repente. Desde entonces nadie ha podido vivir ahí por mucho tiempo. La gente que se ha quedado a dormir cuenta las mismas cosas que ustedes. Voces en las paredes, frío que no se quita, y siempre, siempre, esa sensación de que alguien los está observando. Mi tío preguntó si había alguna manera de limpiar el lugar. Doña Esperanza se quedó pensando un rato largo. «Es difícil», dijo por fin. «Lo que hizo Remedios abrió una puerta que no se puede cerrar fácil. Pero sí hay algo que pueden hacer. Tienen que regresar al rancho y sacar esa caja de donde la encontraron. Pero ojo, no la pueden tocar con las manos. Tienen que usar esto». Doña Esperanza fue hacia una caja grande que tenía en una esquina y sacó un rebozo negro muy viejo. «Este rebozo ha sido bendecido muchas veces. Úsenlo para envolver la caja y después la llevan al arroyo que pasa por el rancho. Ahí la van a hundir en la parte más honda, donde el agua corre más rápido. Pero», agregó, y su voz se puso más seria, «una vez que empiecen no pueden parar hasta terminar. Si dejan la caja a medias, lo que está adentro va a salir mucho más fuerte, y entonces ya no va a haber nada que los pueda ayudar». Salimos de la casa de doña Esperanza cuando ya estaba oscureciendo. El rebozo negro estaba guardado en la bolsa que traía mi tío, y yo no dejaba de pensar en todo lo que habíamos escuchado.
Esa noche dormimos en casa de mi tío, en el pueblo. Pero yo no pude descansar nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de esa niña que había regresado de donde no debía, parada en una esquina, mirándome con ojos que ya no eran normales. Al día siguiente, muy temprano, emprendimos el camino de regreso al rancho. Mi tío traía una linterna nueva y una cuerda larga. Yo llevaba una pala pequeña para sacar la caja de abajo de las tablas. Durante el viaje, ninguno de los dos habló mucho. El cielo estaba gris y se veía que iba a llover pronto. Cuando llegamos al rancho, el lugar se sentía diferente, más pesado, como si supiera lo que veníamos a hacer. Entramos a la casa y fuimos directo al cuarto del fondo. Las tablas seguían como las había dejado, pero ahora parecía que algo las había movido un poquito. Mi tío prendió la linterna y alumbró el piso mientras yo levantaba las maderas con mucho cuidado. La caja seguía ahí, pero se veía distinta. El cordón rojo que la amarraba ahora brillaba como si fuera nuevo, y la madera tenía unas marcas que antes no había visto. Eran como rayitas pequeñas, pero cuando las miré mejor, parecían letras de un alfabeto que no conocía. «No la toques todavía», me dijo mi tío, y sacó el rebozo negro que nos había dado doña Esperanza. Cuando lo extendió sobre la caja, el aire del cuarto se puso más frío de lo que ya estaba. Traté de envolver la caja con el rebozo, pero mis manos no dejaban de temblar. Era como si la caja no quisiera que la tocara. Cada vez que me acercaba, sentía una corriente eléctrica que me subía por los brazos. De repente comenzaron los susurros otra vez. Pero ahora no venían de las paredes. Venían de abajo, de la misma caja. Era como si hubiera alguien muy pequeñito adentro, hablando en voz bajita. No podía entender las palabras, pero el tono sonaba desesperado, como si estuviera pidiendo ayuda. «Apúrate», me gritó mi tío. «No escuches lo que dice». Logré envolver la caja completa con el rebozo. En cuanto quedó cubierta, los susurros pararon, pero ahora la casa completa empezó a crujir, como si las paredes se estuvieran moviendo. Cargamos la caja entre los dos y salimos de la casa corriendo. Afuera ya había empezado a lloviznar, y el viento movía los árboles de una manera rara, como si estuvieran tratando de agarrarnos. Fuimos hacia el arroyo, pero cuando llegamos ahí, el agua que normalmente corría tranquila ahora estaba muy agitada, como si algo la estuviera revolviendo desde abajo. El sonido no era el normal de un arroyo. Sonaba como gemidos bajitos mezclados con el agua. «Tenemos que encontrar la parte más honda», dijo mi tío, y empezamos a caminar por la orilla del arroyo, buscando un lugar donde el agua se viera más negra. Mientras caminábamos, la caja se empezó a sentir más pesada. Era como si lo que estuviera adentro hubiera crecido. También empezó a moverse poquito, como si algo viviente estuviera tratando de salir. Encontramos un lugar donde el agua hacía un remolino pequeño. Mi tío dijo que ahí era donde teníamos que hundirla. Pero cuando nos acercamos a la orilla, vimos algo que nos heló la sangre. En el fondo del arroyo, a través del agua oscura, se veían cosas brillantes. Al principio pensé que eran piedras, pero cuando miré mejor, me di cuenta de que eran huesos. Muchos huesos pequeños, como de niños, apilados en el fondo del agua. «Es ahí», susurró mi tío. «Es donde tiene que quedarse». Pero cuando traté de bajar la caja hacia el agua, algo me jaló hacia atrás con mucha fuerza. Caí al suelo y la caja rodó lejos de mí. El rebozo se abrió un poco, y por esa abertura salió una luz verde muy extraña. Mi tío me ayudó a levantarme, pero cuando volteamos a ver la caja ya no estaba donde había rodado. Estaba flotando en el aire, como a 1 metro del suelo, y giraba despacio. La luz verde salía más fuerte ahora, y podíamos ver que había algo adentro moviéndose. De repente, la caja se abrió sola. Lo que salió de ahí no lo puedo describir bien porque era como una sombra, pero una sombra que tenía forma de niña pequeña. Era negra pero al mismo tiempo brillante, y donde debían estar sus ojos había 2 puntos de luz que nos miraban fijamente. La sombra habló, pero su voz sonaba como si viniera de muy lejos. «Ustedes no pueden llevarme de vuelta», dijo. «Ya llevo mucho tiempo esperando a que alguien me encontrara». Mi tío sacó una cruz pequeña que traía colgada en el cuello y la puso entre nosotros y la sombra.
En el nombre de Dios, empezó a decir, pero la sombra se rió con una risa que sonaba como vidrios quebrándose. Su Dios no puede hacer nada aquí, dijo la sombra. Este lugar ya me pertenece. Ahora ustedes también me pertenecen. El aire alrededor de nosotros se puso tan frío que podía ver mi propia respiración. Las plantas cerca del arroyo se empezaron a secar, como si algo les estuviera quitando la vida, y yo sentí que mis piernas se estaban poniendo pesadas, como si mis fuerzas se estuvieran yendo. Mi tío me gritó que corriera, pero yo no podía moverme. La sombra se acercó más a mí, y cuando estuvo cerca, pude ver que su cara no era normal. Era la cara de una niña, pero con la piel gris y los dientes muy blancos y filosos. Tú fuiste el que me encontró, me dijo. Tú fuiste el que me despertó, ahora vas a ayudarme a encontrar a mi familia. En ese momento entendí lo que había pasado con los Villareal. No se habían ido del rancho, seguían ahí, pero ya no eran lo que habían sido antes. Y ahora yo iba a ser como ellos. La sombra puso su mano en mi brazo, y donde me tocó, mi piel se puso fría y gris. Era como si me estuviera convirtiendo en algo que no era humano. Mi tío trató de jalarme lejos de ahí, pero la sombra era más fuerte. Ya es muy tarde, dijo, ya está marcado, ya es mío. Lo último que recuerdo de ese día es que mi tío me cargó y me llevó corriendo hacia el carro. La sombra no nos siguió, pero podía escuchar su risa por todo el rancho, como un eco que no se acababa nunca. Desperté 3 días después en casa de mi tío, con fiebre muy alta y delirando. Mi tío me contó que había estado hablando en sueños, pero no en español. Hablaba en esa lengua extraña que habíamos escuchado en los susurros del rancho. El brazo donde me había tocado la sombra seguía frío y gris. No importaba cuánta ropa me pusiera o cuántas cobijas me taparan, esa parte de mi cuerpo siempre estaba helada. Y en las noches, cuando pensaba que ya me había dormido, podía escuchar su voz llamándome desde muy lejos. Mi tío llevó a varios doctores a verme, pero ninguno pudo explicar qué me pasaba. Uno de ellos dijo que parecía como si parte de mi cuerpo estuviera dejando de funcionar, pero no sabía por qué. Los análisis de sangre salían extraños, como si mi sangre se estuviera convirtiendo en algo diferente. Doña Esperanza vino a visitarme 2 semanas después. Cuando vio mi brazo, movió la cabeza con tristeza. Ya era muy tarde cuando vinieron a pedirme ayuda, me dijo. La niña los había marcado desde el primer día que encontraron la caja. Me explicó que lo que había salido de la caja no era realmente la hija de Remedios Villareal. Era algo más viejo, algo que había estado esperando mucho tiempo para encontrar un cuerpo nuevo donde vivir. La ceremonia que había hecho Remedios había sido una trampa desde el principio. Cada persona que entra a ese rancho y toca algo que no debe, queda conectada con esa cosa, me dijo doña Esperanza. Y poco a poco, va chupándoles la vida hasta que no queda nada de lo que eran antes. Le pregunté si había alguna manera de romper esa conexión. Doña Esperanza se quedó callada por mucho tiempo, y después suspiró. No la hay, mijo. Una vez que te marca ya eres suyo. Lo único que puedes hacer es alejarte lo más posible del rancho y rezar para que no te encuentre. Pero yo sabía que ya era muy tarde para eso. Cada noche en mis sueños la sombra me visitaba. Me mostraba cosas que no quería ver. Me enseñaba el rancho como había sido antes, cuando la familia Villareal vivía ahí. Y me mostraba lo que les había pasado a ellos. Los Villareal no se habían ido del rancho como pensaba la gente. Se habían vuelto como la niña, sombras que vagaban por la casa, esperando a que llegara alguien más para acompañarlos. Y ahora me querían a mí también. La mancha gris en mi brazo empezó a crecer. Primero subió hasta mi hombro, después bajó hacia mi mano. Mi piel en esos lugares se volvía fría como piedra, y ya no podía sentir nada cuando me tocaban ahí. Mi tío trató de llevarme con más curanderos, con sacerdotes, con cualquier persona que supiera de estas cosas. Pero todos me decían lo mismo, que lo que me había agarrado era más fuerte que cualquier oración o limpias que pudieran hacer. Un mes después de lo que pasó en el rancho, dejé de poder dormir completamente. No era que no tuviera sueño, era que cada vez que cerraba los ojos, me encontraba de vuelta en esa casa, caminando por sus pasillos oscuros, buscando a la familia Villareal, y los encontré.
Estaban en el cuarto del fondo donde habíamos sacado la caja. Pero ya no eran personas. Eran como la niña, sombras con forma humana, pero con ojos que brillaban en la oscuridad. Me sonrieron cuando me vieron, como si hubieran estado esperándome mucho tiempo. «Ya casi estás listo», me dijo el papá de la familia. Su voz sonaba como el viento entre las hojas secas. «Pronto vas a poder quedarte con nosotros para siempre». Cuando desperté de ese sueño, la mitad de mi cuerpo ya estaba gris y frío. Mi tío lloró cuando me vio, porque sabía lo que significaba. Los últimos días que pude hablar normal, traté de advertir a la gente del pueblo sobre el rancho, pero nadie me creía. Pensaban que estaba loco por la fiebre o por alguna enfermedad rara que había agarrado. Mi tío vendió el rancho por mucho menos de lo que había pagado, a una familia que venía de otro estado. Traté de ir a buscarlos para advertirles, pero ya no podía salir de la casa. Mis piernas ya no me obedecían, y cuando trataba de hablar, a veces salían palabras en esa lengua extraña que no podía controlar. Ahora, mientras dicto esta historia, sé que quedan pocos días antes de que la transformación termine. Mi cuerpo ya está más gris que normal, y puedo sentir cómo mis pensamientos se vuelven diferentes, más fríos, como si ya no fueran completamente míos. He escuchado que la familia nueva ya se mudó al rancho. Anoche, en uno de mis sueños, vi a sus hijos jugando en el arroyo donde están enterrados los huesos. La sombra de la niña los estaba mirando desde la orilla, esperando el momento perfecto para acercarse. Sé que muy pronto voy a regresar a esa casa, pero ya no como Roberto Maldonado. Voy a ser otra sombra más, esperando a que lleguen nuevas personas para marcarlas y traerlas con nosotros. Y lo más terrible de todo es que ya no me da miedo. Cada día que pasa, la idea de regresar al rancho me parece más normal, más correcta, como si fuera el lugar donde siempre debía haber estado. Si alguien lee esta historia algún día, por favor no vayan nunca a buscar ese rancho. No importa lo barato que lo vendan o lo bonito que se vea, porque una vez que pongan un pie ahí, ya no van a poder salir nunca. Y si algún día pasan por un camino de tierra cerca de Zacatecas y escuchan susurros que los llaman por su nombre, no volteen a ver. Solo sigan caminando y no paren hasta llegar a un lugar con mucha luz y mucha gente, porque nosotros los estaremos esperando. Siempre estaremos esperando. ¿Alguna vez has tenido una sensación tan extraña que sabes que algo no está bien, pero no puedes explicarlo? Yo lo experimenté en carne propia hace algunos años, y desde entonces, nunca he vuelto a mirar las cosas de la misma manera. Mi nombre es Alejandro Morales y soy originario de Oaxaca. Crecí en un pueblo pequeño, donde todos se conocían y las historias de miedo eran comunes, sobre todo las de personas que decían haber tenido encuentros con lo inexplicable. Yo, por supuesto, nunca les di mucha importancia. Siempre pensaba que esas historias eran solo eso, cuentos para asustar a los niños. Un día, sin embargo, todo cambió. Yo estaba por terminar mis estudios universitarios en la ciudad, pero me encontraba de regreso en Oaxaca por las vacaciones. Fue entonces cuando algo extraño comenzó a suceder. Estaba quedándome en la casa de mi abuela, una casa antigua ubicada al final del pueblo, rodeada de árboles y campos. Mi abuela siempre me contaba historias sobre la casa, cosas que nunca le presté atención porque pensaba que solo era su manera de asustarme. Decía que la casa había sido construida sobre un antiguo terreno sagrado y que algunos de los antiguos moradores nunca habían partido del todo. Una tarde, mientras estaba en mi habitación, escuché un ruido raro proveniente del piso de arriba. Era como si alguien caminara, pero la casa estaba vacía. Solo estábamos mi abuela y yo. Pensé que podría haber sido el viento o algún animal, así que decidí ignorarlo. Pero ese sonido persistió. Esa noche después de la cena, me quedé sentado en el porche mirando el campo. La luna llena iluminaba todo, y el aire estaba fresco. Algo no se sentía bien, y no sabía qué era. Había una calma extraña, una quietud en el ambiente que me hizo sentir incómodo. De repente escuché un susurro bajo, como si alguien me hablara desde el otro lado de la cerca que rodeaba la casa. Me levanté y caminé hacia el sonido, pero cuando llegué no vi a nadie.
Sin embargo, esa sensación, esa presencia, me hizo sentir una presión en el pecho, como si algo estuviera observándome, aguardando. A la mañana siguiente, mi abuela me habló de algo que nunca había mencionado antes. Me dijo que la casa tenía una presencia, algo que siempre había estado allí, pero que nadie quería hablar de ello. Me explicó que en muchas ocasiones, especialmente en noches como la de ayer, la presencia se hacía sentir con mayor fuerza. La forma en la que hablaba era seria, como si estuviera advirtiéndome de algo que yo aún no entendía. No todo lo que ves con tus ojos es lo que parece, Alejandro, me dijo mientras me miraba fijamente. A veces, las cosas se disfrazan. No entendí del todo lo que quería decirme, pero algo en su mirada me hizo pensar que estaba hablando de algo mucho más serio de lo que pensaba. Esa misma noche, después de que mi abuela se fue a dormir, decidí explorar el segundo piso. Sabía que no debía hacerlo, pero algo me empujaba. Subí lentamente por la escalera de madera, cuyos escalones crujían bajo mis pies. Al llegar arriba, me encontré con el pasillo oscuro y frío. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas, y no podía evitar sentir que algo no estaba bien, como si cada rincón de ese lugar me estuviera observando. De pronto, una ráfaga de aire helado recorrió el pasillo, y la puerta del final del corredor se abrió lentamente, como invitándome a entrar. No era la corriente. Estaba completamente seguro de eso. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me acerqué, pero antes de entrar algo me detuvo. Una voz muy suave susurró en mi oído. «No entres, Alejandro». Me quedé paralizado. No podía moverme y una sensación de terror puro se apoderó de mí. No supe de dónde venía la voz, ni cómo había escuchado mi nombre. Solo sabía que algo en esa casa no quería que investigara más. El susurro aún retumbaba en mi cabeza mientras me quedaba parado frente a esa puerta. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo, pero algo dentro de mí también me empujaba a dar un paso más, a entrar en esa habitación oscura que parecía llamarme. No sé si fue la curiosidad o el miedo, pero finalmente, de alguna manera, mis piernas se movieron hacia la puerta. La empujé suavemente y entré en la habitación. El aire estaba denso, pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar. Lo primero que noté fue que la habitación no tenía ventanas. La única fuente de luz era la tenue lámpara de la mesa de noche, que parpadeaba ligeramente. A medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, pude ver lo que había en la habitación: muebles antiguos, una cama grande con sábanas gastadas, y lo que parecía ser un retrato colgado en la pared. Me acerqué al retrato. La pintura estaba cubierta de polvo, pero a pesar de eso, pude ver que representaba a una familia, o al menos eso pensaba yo. Un hombre, una mujer y un niño pequeño. El niño me miraba con una expresión vacía, como si estuviera mirando algo que no estaba allí. Era extraño, como si sus ojos me siguieran. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de mí, y el aire se volvió aún más frío. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré alrededor, buscando algo, cualquier cosa que me explicara lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando vi algo aún más extraño. En el suelo, cerca de la cama, había una pequeña figura, algo que brillaba con una luz débil. Me acerqué con cautela. Era un amuleto, algo que no había visto antes. Era una pequeña cruz de madera, muy antigua, con símbolos extraños tallados en su superficie. La tomé entre mis manos, y en ese momento sentí una presión en el pecho, como si algo me estuviera observando con intensidad. La cruz comenzó a calentar con rapidez, y un susurro, esta vez más claro, se escuchó en mis oídos. «Devuélvelo». El pánico me invadió. No sabía qué estaba pasando, pero algo en mi interior me decía que debía irme de esa habitación lo antes posible. Sin embargo, cuando intenté dar un paso hacia la puerta, la habitación empezó a girar. El aire se volvió más denso, y una sombra enorme comenzó a formarse en la esquina más alejada de la sala. La sombra se alzó lentamente hasta que se convirtió en una figura alta y oscura. No podía verla claramente, pero algo en esa silueta me heló la sangre. La figura estaba rodeada por una especie de niebla negra,
y lo único que pude distinguir claramente fueron sus ojos. Unos ojos rojos, brillantes, como brasas ardiendo. La figura levantó una mano, y la voz que salió de su boca no era humana, sino una especie de gruñido bajo, profundo, que retumbó en mis oídos. Te he estado esperando. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí hacia la puerta con todas mis fuerzas, pero al intentar abrirla, algo me detuvo. Era como si una fuerza invisible me estuviera empujando hacia atrás, como si la puerta misma se hubiera vuelto pesada, imparable. La sombra avanzó lentamente hacia mí, sus ojos fijándose en los míos, y la sensación de terror aumentaba con cada segundo que pasaba. En ese momento, algo increíblemente fuerte me empujó hacia atrás, y caí al suelo. Escuché un fuerte golpe, como si la casa misma hubiera temblado. Mi cuerpo estaba adolorido, pero lo peor de todo fue el sonido que escuché justo después. Unas carcajadas, suaves al principio, pero luego, más fuertes, llenas de burla. Me levanté rápidamente, y cuando miré hacia la puerta ya no estaba la sombra. Pero la sensación de estar siendo observado no desapareció. Mi corazón seguía latiendo a 1000 por hora, y la temperatura en la habitación volvió a bajar, cada vez más. La figura, esa presencia, estaba todavía ahí. No sé cuánto tiempo pasé en esa habitación. Solo sé que lo único que podía hacer era salir de ahí lo más rápido posible. Finalmente, con todas mis fuerzas, logré abrir la puerta y corrí por el pasillo, bajando las escaleras sin mirar atrás. Pero cuando llegué al primer piso, la casa ya no se sentía igual. El aire estaba más pesado, y pude escuchar unos pasos que venían desde el pasillo superior. Mi abuela, que ya debía estar dormida, no estaba en su habitación. Yo estaba solo en la casa, o eso pensaba. Con el corazón acelerado decidí salir de la casa, pero cuando abrí la puerta me detuve. Afuera, en el umbral, había algo que no podía explicar. Un hombre, parado en el campo, observándome. No podía verle el rostro, pero la figura me resultaba extrañamente familiar. Era como si lo hubiera visto antes, pero no lograba recordar dónde. Me quedé parado en el umbral, mirando esa figura en el campo. El hombre no se movía, pero algo en su postura era inquietante. Estaba demasiado quieto, como si fuera una estatua, y sus ojos parecían brillar en la oscuridad. No podía ver su rostro, pero había algo familiar en la forma en que me observaba. Mi mente intentaba recordar quién era, pero el miedo me nublaba el pensamiento. Poco a poco, la figura comenzó a caminar hacia mí, sin apresurarse, pero cada paso que daba parecía resonar en mi pecho como un tambor. Mi respiración se volvió entrecortada, y un sudor frío recorrió mi espalda. Quería cerrar la puerta, regresar al interior de la casa, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, atrapado entre el terror y la curiosidad. Finalmente, cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera verla con más claridad, mi estómago dio un vuelco. La silueta era la de un hombre, pero su rostro no era humano. Había algo distorsionado en él, como si estuviera cubierto por una capa de sombras que cambiaban constantemente. Pero dentro de esa oscuridad, pude ver un par de ojos rojos, ardientes, que me miraban fijamente. «No te puedes escapar», dijo la figura en un susurro que resonó directamente en mi mente. Sus palabras no tenían sentido. No estaba hablando con su boca, estaba hablando dentro de mi cabeza. Mi cuerpo temblaba, y por un momento, sentí que no podía respirar. El aire se volvió más espeso, como si el mismo campo estuviera absorbiendo la luz. La figura comenzó a acercarse más, y cuando estuvo a solo unos metros de mí algo extraño sucedió. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, y una imagen fugaz apareció en mi mente. Vi la casa, pero no como la conocía. La vi cubierta de oscuridad, como si todo alrededor estuviera sumido en una pesadilla. Vi mi abuela parada en la entrada, con una expresión vacía en su rostro. No hablaba, no se movía, solo me miraba, como si me estuviera esperando. Lo peor no fue ver la imagen de mi abuela,
sino el reconocimiento de que yo no estaba viendo el futuro, sino el pasado. Esa escena ya había sucedido. Algo horrible había sucedido en esa casa, y yo estaba a punto de descubrirlo. La figura dio un paso más hacia mí, y con un estremecimiento, pude escuchar la misma risa baja que había oído antes en la habitación. Era como si estuviera burlándose de mí, disfrutando mi miedo. Entonces, de repente, mi mente se nubló, y una imagen aún más aterradora invadió mis pensamientos. Un enorme ser cubierto de sombras, con cuernos retorcidos y ojos tan brillantes como el fuego, observándome desde lo profundo de la oscuridad. Me obligué a dar un paso atrás, pero mis pies no respondieron. Sentí que algo me estaba tomando por la cintura, como si unas manos invisibles me sujetaran. Fue en ese momento que entendí lo que estaba pasando. La figura, el hombre en el campo, no era humano. Era el mismo ser que se había apoderado de la casa, una entidad que había estado esperando por generaciones. Una sensación de desesperación me invadió. Lo que había comenzado como una simple curiosidad sobre las historias de mi abuela, ahora se convertía en una pesadilla sin salida. Estaba atrapado. La casa, el campo, el aire, todo estaba bajo el control de esa presencia. Y lo peor de todo, mi abuela sabía algo sobre esto. Ella había vivido con eso toda su vida, y ahora yo era parte de esa maldición. De repente, el suelo comenzó a temblar. No era un temblor normal, sino una vibración profunda, como si la tierra misma estuviera reaccionando a la presencia de ese ser. Sentí como algo me arrastraba hacia el interior de la casa. En un último intento desesperado, traté de luchar, pero mis manos y mis piernas no respondían. Mi mente estaba en blanco, y el miedo era tan grande que no pude pensar en una forma de escapar. Antes de que pudiera hacer cualquier cosa, la puerta de la casa se cerró de golpe, y la figura desapareció en la oscuridad. El campo quedó en silencio, pero yo sabía que no había escapado. Había algo más, algo que no podía ver ni entender completamente, pero que me estaba acechando, esperando el momento adecuado para atraparme. Aterrorizado me di vuelta y corrí hacia la sala, buscando a mi abuela. Pero cuando llegué a su habitación, no la encontré. Solo había un rastro de tierra mojada que llevaba hacia el comedor. De nuevo escuché la risa. Esa risa que me helaba la sangre. Corrí por el pasillo con el corazón desbocado, temblando de miedo. Mis piernas no respondían como antes. El aire parecía más denso, y cada paso que daba parecía retumbar en mis oídos. Busqué en cada rincón, en cada habitación, pero no encontraba a mi abuela. Su presencia había desaparecido, como si nunca hubiera existido, o como si ella misma fuera una sombra atrapada en esa casa maldita. El sonido de la risa, esa risa que me perseguía como una sombra, volvió a escucharse, más cerca que nunca. Era como si alguien me estuviera susurrando al oído, pero no había nadie allí. Las paredes parecían moverse, como si la casa misma estuviera viva, respirando y palpitando con una energía oscura que me devoraba por dentro. De repente un fuerte golpe me hizo saltar. Miré hacia el comedor donde la puerta estaba entreabierta. Algo, o alguien, se movía dentro. Mi cuerpo estaba lleno de adrenalina, y la necesidad de salir de esa casa me quemaba por dentro, pero algo me mantenía allí, algo que no podía explicar. Con pasos titubeantes, me acerqué al umbral de la puerta. El aire se volvió aún más frío, y sentí que algo, o alguien, me estaba observando desde la oscuridad dentro de la habitación. Con una mano temblorosa, empujé la puerta y entré en el comedor. Lo que vi allí no era humano. Era una figura deforme, un ser sombrío de ojos brillantes que se encontraba de pie junto a una mesa cubierta con polvo. El aire en la habitación era tan denso que me costaba respirar. Mis ojos no podían enfocarse bien, pero sabía que estaba frente a algo que no debía estar en este mundo. El ser me miraba fijamente, y de sus labios caía un murmullo bajo, como un eco de un idioma olvidado. La figura levantó la mano, y en ese momento la temperatura descendió aún más. Sentí una presión en mi pecho, como si toda la habitación intentara aplastarme. Mi mente estaba luchando por entender lo que veía,
pero el miedo me nublaba por completo. No deberías haber venido. Susurró la figura y aunque su voz era suave me cortó el aliento. El suelo comenzó a temblar nuevamente y sentí que el aire se volvía más pesado. Me caí de rodillas, sin poder soportar la presión. Un dolor agudo comenzó a recorrer mi cuerpo, como si una fuerza invisible me estuviera aplastando desde adentro. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero finalmente, la figura dejó de hablar y se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé allí, temblando en el suelo, incapaz de moverme. El comedor había vuelto a la normalidad, pero la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder no desaparecía. Miré a mi alrededor, buscando alguna salida, pero la puerta por la que había entrado ya no estaba allí. La casa, esa casa, me estaba atrapando. Sentí como la oscuridad me rodeaba, como si todo estuviera sumido en una niebla espesa, un abismo que me tragaba lentamente. Era como si el tiempo ya no existiera, como si todo estuviera detenido en un ciclo eterno de terror. La casa en realidad nunca me dejó ir. El ser que había encontrado en el comedor era solo una manifestación de algo mucho más antiguo, algo que ya había vivido en ese lugar mucho antes de que yo llegara. Y ahora, estaba atrapado en su red, en una realidad distorsionada donde no podía distinguir lo que era real de lo que no lo era. Esa noche, la última en que mi abuela estuvo conmigo, desapareció. La casa se tragó su alma, como lo hizo con tantas otras personas antes de mí. Ahora soy parte de esa historia, un eco que permanecerá en las paredes de esa casa, esperando que alguien más caiga en su trampa. Yo, José Alberto Rivera, he sido marcado, y aunque no pueda salir, mi alma sigue buscando una salida. Cuando caminen cerca de viejas casas, cuando escuchen el viento susurrar entre los árboles, recuerden que hay lugares donde lo que parece ser solo el viento, en realidad es algo mucho más siniestro. Y no todos los que desaparecen lo hacen por accidente. Ahora, estoy condenado a seguir vagando en este lugar, entre sombras y ecos, esperando que alguien más se acerque y descubra lo que realmente está ocurriendo aquí. Antes de contarles esta historia, debo decirles que todo lo que van a leer es completamente real. Me pasó hace 3 años cuando tenía 17 años, y hasta el día de hoy no puedo dormir bien por las noches. Muchos me han dicho que fue mi imaginación, que estaba nervioso, o que inventé todo, pero yo sé lo que viví. Cada detalle, cada sonido, cada momento de terror está grabado en mi memoria como si hubiera pasado ayer. Si deciden seguir leyendo, háganlo bajo su propio riesgo. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza García. Soy de Puebla, México, y esta es mi historia. Todo comenzó un viernes de octubre, cuando mi amigo Roberto me propuso algo que cambiaría mi vida para siempre. Estábamos en el último año de preparatoria y, como muchos jóvenes de nuestra edad, siempre andábamos buscando aventuras y emociones fuertes. Roberto había escuchado historias sobre la vieja escuela primaria Benito Juárez, que llevaba cerrada más de 15 años en las afueras de la ciudad. La escuela había sido abandonada, después de que un terrible incendio destruyera la mitad del edificio. Nadie había muerto, pero el lugar quedó tan dañado que decidieron construir una nueva escuela en otro lugar. Desde entonces, la vieja escuela se había convertido en el lugar perfecto para que los jóvenes del pueblo fueran a demostrar su valentía o a pasar el rato. Roberto me había contado que su primo mayor había ido ahí varias veces con sus amigos, y que aunque el lugar daba miedo, no había pasado nada malo. Solo eran historias inventadas por la gente del pueblo para mantener alejados a los curiosos, decía. Pero yo había escuchado otras cosas muy diferentes. Mi abuela, que conocía todos los chismes del pueblo, me había platicado que desde que la escuela se cerró, la gente había reportado cosas extrañas, luces que se prendían y apagaban solas por las noches, voces de niños jugando en el patio cuando no había nadie cerca, y sombras que se movían detrás de las ventanas rotas. Algunos decían que los espíritus de los niños que habían estudiado ahí se quedaron atrapados en el lugar, especialmente en las aulas que más daño habían sufrido por el fuego. Pero yo tenía 17 años y creía que era muy valiente. Además, no quería quedar como un cobarde frente a Roberto, quien siempre se burlaba de mí por ser muy miedoso. Así que cuando me propuso ir el sábado por la noche,
Acepté sin pensarlo 2 veces. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Roberto pasó por mí a las 9 de la noche en su bicicleta. Llevaba una mochila con linternas, pilas extra, agua y algunas galletas. También había traído su teléfono celular, aunque en ese entonces no tenían muy buena cámara, y la batería se agotaba rápido. El camino hasta la escuela era de unos 20 minutos en bicicleta. Tuvimos que salir del centro del pueblo y tomar un camino de tierra que se internaba entre algunos terrenos, baldíos y casas muy viejas. Mientras pedaleábamos, Roberto no dejaba de hablar sobre lo divertido que iba a ser y sobre todas las fotos que íbamos a tomar para presumir en la escuela el lunes. Pero mientras más nos acercábamos al lugar, más nervioso me ponía. El camino estaba muy oscuro, solo iluminado por la luna llena que brillaba entre las nubes. Los árboles a los lados del camino se veían como gigantes negros que nos observaban, y el viento hacía que sus ramas se movieran de una manera que me ponía los pelos de punta. Cuando por fin llegamos a la escuela, nos detuvimos en la entrada principal. El portón de metal estaba medio abierto, colgando de una sola bisagra y haciendo un ruido horrible cada vez que el viento lo movía. La cerca que rodeaba el lugar estaba llena de agujeros, y parte de ella había caído al suelo, cubierta de hierbas y basura. Roberto sacó su linterna y alumbró hacia adentro. Lo primero que vimos fue el patio principal, lleno de hojas secas y ramas caídas. Los juegos que antes habían estado ahí ya no existían. Solo quedaban los tubos de metal oxidados que los sostenían, como esqueletos retorcidos que apuntaban hacia el cielo. El edificio principal estaba al fondo del patio. Era de 2 pisos, y aunque la estructura seguía en pie, se veía muy deteriorado. Muchas ventanas estaban rotas, y las que aún tenían vidrios reflejaban la luz de nuestra linterna de una manera muy extraña, como si alguien estuviera parado detrás de ellas observándonos. La parte del edificio que había sufrido el incendio estaba del lado izquierdo. Las paredes estaban completamente negras, y el techo se había derrumbado en varias partes. Podíamos ver las vigas de madera carbonizadas asomándose como costillas rotas. Roberto me miró con una sonrisa nerviosa. ¿Estás listo?, me preguntó. Yo asentí con la cabeza, aunque por dentro estaba temblando. Dejamos las bicicletas amarradas al portón y entramos al patio. Nuestros pasos hacían crujir las hojas secas bajo nuestros pies, y el sonido parecía amplificarse en el silencio de la noche. El aire olía a humedad, a madera quemada y a algo más que no pude identificar. Era un olor desagradable, como si algo se hubiera estado pudriendo ahí durante mucho tiempo. Mientras caminábamos hacia el edificio principal, Roberto alumbraba con su linterna hacia todas partes. Las sombras se movían de manera extraña, creando formas que parecían personas o animales por un segundo, antes de desaparecer cuando la luz se movía. Cuando llegamos a la entrada principal del edificio, nos dimos cuenta de que la puerta estaba entreabierta. Roberto la empujó con cuidado, y se abrió con un chirrido tan fuerte que ambos nos encogimos. El sonido resonó por todo el edificio, como si hubiera despertado algo que había estado durmiendo. Entramos al pasillo principal. El piso estaba cubierto de pedazos de yeso, vidrios rotos y hojas que habían entrado por las ventanas. En las paredes aún se podían ver algunos dibujos que los niños habían hecho años atrás, pero ahora estaban descoloridos y manchados por la humedad. Había marcas negras en el techo, probablemente del humo del incendio. Roberto alumbró hacia el final del pasillo, donde estaba la escalera que llevaba al segundo piso. «Vamos a ver las aulas de abajo primero», me dijo. Yo asentí, aunque prefería no separarme de él ni un segundo. La primera aula estaba a nuestra derecha. La puerta estaba abierta y colgaba torcida de sus bisagras. Cuando entramos, nuestras linternas iluminaron un salón completamente destruido. Los pupitres estaban volteados y apilados en una esquina, como si alguien los hubiera aventado ahí con mucha fuerza. El pizarrón estaba cubierto de manchas blancas y negras, y tenía una grieta que lo atravesaba de arriba a abajo. Lo que más me llamó la atención fue que en el piso había muchos cuadernos y hojas sueltas, pero estaban tan mojados y deteriorados que parecían una masa, pegajosa y amarillenta. El olor a humedad era muy fuerte ahí adentro, mezclado con ese otro olor extraño que no podía identificar. Roberto se acercó al pizarrón y alumbró una sección, donde aún se podían leer algunas palabras. «Mira esto», me dijo. Con su dedo siguió las letras que estaban escritas con gis. Los niños nunca se fueron. Pero cuando movió un poco la linterna, nos dimos cuenta de que las letras no estaban escritas con gis normal. Era como si alguien hubiera
usado los dedos para escribir en el polvo y la humedad del pizarrón. Seguramente algún otro muchacho estuvo aquí antes que nosotros, dijo Roberto, pero su voz sonaba menos segura que antes. Yo no dije nada, pero tenía un mal presentimiento en el estómago. Salimos de esa aula y fuimos a la siguiente. Esta estaba en mejores condiciones, pero había algo muy extraño. Todos los pupitres estaban perfectamente acomodados en filas, como si la clase hubiera terminado apenas hace unos minutos. Incluso había algunos libros abiertos sobre los escritorios, aunque estaban tan viejos que las páginas se deshacían al tocarlas. Roberto se acercó a uno de los pupitres y alumbró el libro que estaba abierto. Era un libro de matemáticas para niños de primaria. ¿No te parece raro que los libros estén así?, me preguntó. Si esta escuela lleva cerrada tanto tiempo, ¿por qué nadie se llevó estas cosas? Antes de que pudiera responder, escuchamos un sonido que nos hizo congelar. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso del segundo piso. El sonido iba de un lado a otro, muy lentamente, como si fuera una persona caminando pero sin levantar los pies del suelo. Nos quedamos completamente quietos, tratando de no hacer ruido. El sonido se detuvo por unos segundos, y después volvió a empezar, pero esta vez se dirigía hacia donde estaban las escaleras. Debe ser un animal, susurró Roberto. Pero yo podía ver en sus ojos que él tampoco se lo creía. El sonido era demasiado regular, demasiado humano. Decidimos salir de esa aula y dirigirnos hacia la parte del edificio que había sufrido más daño por el incendio. Mientras caminábamos por el pasillo, nuestras linternas alumbraban las paredes, donde había fotografías de generaciones de estudiantes. Muchas estaban rotas o quemadas, pero en algunas aún se podían ver las caras de los niños sonriendo. Lo extraño era que en varias de las fotografías parecía como si las caras de los niños nos estuvieran siguiendo con la mirada. Sé que suena tonto, pero cada vez que movía mi linterna, tenía la sensación de que los ojos en las fotos se movían para seguir mirándome. La última aula del pasillo era la que más daño había sufrido. Cuando entramos nos dimos cuenta de que la mitad del techo se había caído, y había vigas de madera carbonizadas colgando como dedos negros. El piso estaba cubierto de escombros y cenizas, y había un hoyo grande en el centro, donde el fuego había sido más intenso. Pero lo que más me asustó fue que, a pesar de todo el daño, había algo en esa aula que parecía intacto. En la esquina más alejada del hoyo, había un pequeño escritorio para niños con una silla, y encima del escritorio había un cuaderno abierto. Roberto se acercó para verlo mejor. «Carlos, ven a ver esto», me dijo con voz temblorosa. Me acerqué y alumbré el cuaderno. Las páginas estaban completamente blancas, excepto por una línea que se repetía una y otra vez. No deberían haber venido. No deberían haber venido. No deberían haber venido. La letra era de un niño pequeño, escrita con lápiz, pero se veía muy fresca, como si alguien la hubiera escrito hace pocos minutos. En ese momento escuchamos algo que nos hizo saltar del susto. Era el sonido de una campana, como la que usan en las escuelas para indicar el cambio de clase. Pero no era una campana normal. Sonaba oxidada y desafinada, como si hubiera estado abandonada durante años. La campana sonó 3 veces, y después se hizo un silencio absoluto. Era un silencio tan profundo que podíamos escuchar los latidos de nuestros propios corazones. Pero entonces, justo cuando pensábamos que todo había terminado, empezamos a escuchar otra cosa. La primera puerta que encontramos no tenía cadenas, pero tenía algo mucho más perturbador. Había marcas de uñas en la madera, como si alguien hubiera estado arañando desesperadamente para salir. Las marcas eran pequeñas, del tamaño de las uñas de un niño. Roberto tocó la manija de la puerta. ¿Entramos?, me preguntó. Yo no quería, pero asentí con la cabeza. La puerta se abrió con un chirrido que nos hizo doler los oídos. La primera cosa que vimos fue que esta aula estaba completamente intacta. No había escombros, no había daños por el incendio, no había humedad. Era como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Los pupitres estaban perfectamente acomodados. El pizarrón tenía una lección de matemáticas escrita con letra perfecta. Y en el escritorio de la maestra había una manzana roja que parecía recién traída. Pero lo más extraño de todo era que había figuras de niños sentados en los pupitres. Al principio pensamos que eran muñecos o estatuas, pero cuando nos acercamos nos dimos cuenta de que eran sombras. Sombras de niños sentados en posición perfecta, con las manos sobre sus escritorios mirando hacia el frente.
¿Cómo pueden existir sombras sin que haya algo que las haga? Susurró Roberto. Yo no tenía respuesta. Caminamos entre las filas de pupitres, y las sombras no se movían, pero podíamos sentir que nos estaban observando. Cuando llegamos al frente del salón, Roberto alumbró el pizarrón. La lección de matemáticas empezó a cambiar ante nuestros ojos. Los números se borraron solos y aparecieron nuevas palabras. ¿Por qué nos dejaron aquí? Yo quería salir corriendo, pero mis piernas no me obedecían. Era como si el miedo me hubiera paralizado completamente. Roberto tampoco se movía. Estaba mirando fijamente las sombras de los niños. Carlos me dijo muy bajito, ¿ves cómo se mueven? Miré hacia donde él estaba viendo y tenía razón. Las sombras se estaban moviendo muy lentamente, como si los niños estuvieran volteándose para mirarnos. En ese momento, escuchamos una voz muy clara y muy cerca de nosotros. Era la voz de una niña pequeña, y sonaba muy triste. ¿Ustedes también se van a quedar aquí para siempre?, preguntó. Volteamos hacia donde había venido la voz, pero no vimos a nadie. Solo había una de las sombras, pero ahora estaba parada junto a su pupitre, y parecía estar mirándonos directamente. No queremos lastimar a nadie, dijo Roberto con voz temblorosa. Solo queríamos ver la escuela. La sombra de la niña se movió un poco más cerca. Nosotros también solo queríamos ver, pero después del fuego no pudimos salir. Llevamos tanto tiempo solos. Más sombras empezaron a moverse. Se levantaron de sus pupitres y caminaron hacia nosotros. No eran amenazantes, pero había algo muy triste en la manera en que se movían, como si llevaran una carga muy pesada. ¿Cómo podemos ayudarlos?, me pregunté, aunque no sabía por qué estaba hablando con sombras. No pueden, dijo otra voz, esta de un niño. Ya intentamos muchas veces. Cada vez que alguien viene aquí, pensamos que nos podrán ayudar a irnos, pero nunca funciona. Roberto se acercó a una de las sombras. ¿Qué necesitan para poder irse? Necesitamos que alguien se quede en nuestro lugar, dijo la primera niña. Así funcionan las reglas aquí. Si alguien se queda, nosotros podemos irnos. Yo sentí como si me hubieran echado agua helada encima. ¿Quieren decir que tenemos que quedarnos aquí para siempre? Solo uno de ustedes, dijo la niña. El otro puede irse. Pueden decidir entre ustedes dos. Miré a Roberto y él me miró a mí. Los dos sabíamos que ninguno de los dos quería quedarse, pero tampoco queríamos que estos niños siguieran atrapados aquí. ¿Hay alguna otra manera?, preguntó Roberto. Las sombras se movieron más cerca, y ahora podíamos ver que había muchas más de las que habíamos notado al principio. Llenaban todo el salón, y algunas incluso estaban flotando cerca del techo. Ha habido otros antes que ustedes, dijo un niño diferente. Algunos se fueron corriendo y nunca regresaron. Otros trataron de ayudarnos, pero al final también se fueron. Ustedes son los primeros que realmente quieren escucharnos. ¿Qué pasó exactamente el día del incendio?, preguntó Roberto. La niña que había hablado primero se acercó aún más. No fue un incendio normal. Alguien vino a la escuela esa noche. Alguien malo. Nos encontró a varios de nosotros aquí, quedándonos después de clases para terminar un proyecto. Nos encerró en el aula y prendió fuego a la escuela. Pero dijeron que nadie se lastimó en el incendio, dije yo. No encontraron nuestros cuerpos porque el fuego los consumió completamente, explicó otro niño. Pero nuestros espíritus se quedaron aquí, esperando que alguien supiera la verdad. Roberto y yo nos miramos otra vez. ¿Y si contamos la verdad? ¿Y si le decimos a la gente lo que realmente pasó? ¿Quién les va a creer?, preguntó la niña. Somos solo niños hablando con sombras en una escuela abandonada. Van a pensar que estamos locos. Tenía razón. Pero entonces se me ocurrió algo. ¿Y si traemos a alguien más? ¿Alguien que pueda ayudar? ¿Un padre, un maestro, alguien del pueblo? Las sombras se movieron con más emoción. ¿Creen que alguien vendría? Podemos intentarlo, dijo Roberto. Pero necesitamos que nos dejen salir primero. ¿Prometen que van a regresar?, preguntó la niña. Lo prometemos, dijimos los dos al mismo tiempo. Las sombras se movieron hacia atrás, haciendo espacio para que pudiéramos salir. Pero justo cuando estábamos llegando a la puerta, escuchamos un sonido terrible. Era como si alguien estuviera gritando, pero muy lejos y muy enojado. ¡Rápido!, gritó la niña. Él regresó. Él no quiere que nadie sepa la verdad. La temperatura en el salón bajó tanto que pudimos ver nuestro aliento. Las sombras de los niños empezaron a moverse muy rápido, como si estuvieran asustadas. ¡Corran!, gritó la niña. ¡Corran antes de que los encuentre!,
Salimos corriendo del salón sin mirar atrás. El pasillo del segundo piso ahora estaba completamente oscuro, como si algo hubiera absorbido toda la luz. Nuestras linternas apenas iluminaban unos metros adelante, y las sombras se movían de manera extraña, como si estuvieran vivas. Corrimos hacia las escaleras, pero cuando llegamos, nos dimos cuenta de que ya no estaban ahí. En su lugar había un hoyo negro que parecía no tener fondo. El sonido de los gritos enojados se hacía más fuerte, y ahora podíamos escuchar pasos pesados corriendo por el pasillo detrás de nosotros. «¡Por aquí!», gritó Roberto señalando hacia una ventana al final del pasillo. Corrimos hacia ella, esquivando los hoyos en el piso. La ventana estaba rota, y aunque estábamos en el segundo piso, era nuestra única salida. Cuando llegamos a la ventana, Roberto miró hacia abajo. «No está tan alto», dijo, «y hay muchos arbustos abajo. Podemos saltar». Pero yo podía ver en sus ojos que estaba tan asustado como yo. Los pasos detrás de nosotros se acercaban más. Podíamos sentir una presencia malévola que se dirigía hacia nosotros, algo que no quería que escapáramos vivos. Roberto se subió al marco de la ventana y saltó. Lo vi caer en los arbustos y levantarse inmediatamente. «¡Salta!», me gritó desde abajo. «¡Rápido!». Pero justo cuando me estaba subiendo al marco de la ventana, sentí una mano helada que me agarró el hombro. Me volteé y vi algo que me ha dado pesadillas durante años. Era la figura de un hombre alto, completamente negro, sin cara, pero podía sentir su odio y su maldad. Sus dedos eran largos y puntiagudos, y sus ojos eran dos hoyos rojos que brillaban en la oscuridad. «Tú no te vas a ninguna parte», dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «Nadie puede saber la verdad». Traté de soltarme, pero su agarre era muy fuerte. Podía sentir como el frío de sus dedos se extendía por mi brazo, y empecé a perder la sensación en todo mi cuerpo. Pensé que iba a desmayarme, pero entonces escuché las voces de los niños. «¡Déjalo ir!», gritaron todos juntos. «Él nos va a ayudar». Las sombras de los niños aparecieron en el pasillo y se pusieron entre la figura malévola y yo. No podían tocarlo, pero de alguna manera lo distrajeron lo suficiente para que pudiera soltarme. Salté por la ventana sin pensarlo 2 veces. Caí en los arbustos junto a Roberto, y aunque me raspé los brazos y las piernas, no me rompí nada. Nos levantamos y corrimos hacia nuestras bicicletas. Mientras corríamos, podíamos escuchar los gritos de furia que venían del segundo piso. Las ventanas de toda la escuela empezaron a brillar con una luz roja, y el edificio comenzó a temblar como si fuera a derrumbarse. Llegamos a nuestras bicicletas y las desatamos con manos temblorosas. Nos subimos y pedaleamos lo más rápido que pudimos alejándonos de la escuela. No paramos hasta que llegamos al centro del pueblo, donde había luz y gente. Durante el camino a casa, Roberto y yo hablamos sobre lo que habíamos vivido. Sabíamos que nadie nos iba a creer, pero también sabíamos que teníamos que hacer algo. Habíamos prometido ayudar a esos niños, y no podíamos romper nuestra promesa. Al día siguiente, fui a hablar con mi abuela. Le conté toda la historia, esperando que me dijera que había sido mi imaginación, pero cuando terminé de contarle, ella se quedó muy seria. «Mijo», me dijo, «yo sabía que algo malo había pasado en esa escuela, pero nunca pensé que fuera tan terrible». Me contó que su hermana había trabajado como secretaria en la escuela muchos años atrás y que había renunciado unas semanas antes del incendio, porque había notado que un hombre extraño rondaba la escuela por las tardes. «Tu tía siempre pensó que ese hombre tenía algo que ver con el incendio», me dijo mi abuela, pero nunca pudo probarlo. Con la ayuda de mi abuela, fuimos a hablar con el padre Miguel, el sacerdote del pueblo. Al principio no nos creyó, pero mi abuela le insistió tanto que finalmente accedió a acompañarnos a la escuela. Regresamos una semana después, pero esta vez durante el día. Roberto, mi abuela, el padre Miguel y yo fuimos juntos. Llevamos flores, velas y una pequeña placa que habíamos mandado hacer con los nombres de los niños que habían estudiado en la escuela. Cuando entramos al edificio, todo se sentía diferente. Ya no había ese olor extraño. Ya no se sentía el frío, ya no había sombras moviéndose. Era solo un edificio viejo y abandonado. Fuimos al salón del segundo piso donde habíamos hablado con las sombras. Estaba vacío, pero en el pizarrón había un mensaje, escrito con letra de niño. «Gracias por no olvidarnos». El padre Miguel hizo una ceremonia para bendecir el lugar y para ayudar a las almas de los niños a encontrar paz.
Pusimos las flores en el salón y clavamos la placa en la pared de afuera del edificio. No sé si los niños finalmente pudieron irse, pero desde esa noche ya no ha habido reportes de actividad extraña en la escuela. Las luces ya no se prenden solas, ya no se escuchan voces, ya no se ven sombras en las ventanas. Pero yo sé que lo que vivimos esa noche fue real. Cada detalle, cada sonido, cada momento de terror está grabado en mi memoria. A veces, cuando paso cerca de la escuela, pienso que puedo escuchar voces de niños jugando, pero ahora suenan contentas, como si finalmente hubieran encontrado la paz que tanto buscaban. Roberto y yo seguimos siendo amigos, pero nunca más hemos ido a explorar lugares abandonados. Esa noche aprendimos que algunos lugares guardan secretos que es mejor dejar en paz, y que a veces cuando decides ayudar a alguien, tienes que estar preparado para enfrentar cosas que van más allá de lo que puedes entender. Cada vez que alguien me pregunta si creo en fantasmas, les cuento esta historia. Algunos me creen, otros no. Pero yo sé que lo que vivimos esa noche cambió mi vida para siempre, y me enseñó que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, pero que no por eso dejan de ser reales. La escuela sigue ahí, abandonada y silenciosa, pero ahora cuando paso por ahí, ya no siento miedo, siento paz. Y a veces, cuando el viento sopla entre los árboles, puedo jurar que escucho risas de niños, pero risas felices, como si finalmente hubieran encontrado el camino a casa. Esta es mi historia, y aunque han pasado 3 años desde esa noche, sigo recordando cada detalle como si hubiera pasado ayer, porque hay experiencias que te marcan para toda la vida. Y esta fue una de ellas. Ahora ustedes conocen la verdad sobre la escuela primaria Benito Juárez, y espero que, si algún día deciden visitarla, lo hagan con respeto y con el corazón abierto, porque a veces, los lugares que más miedo nos dan son los que más necesitan nuestra ayuda.